Buenas tardes. El evento de hoy es la presentación de las obras completas de Lenin, que podéis ver que se han impreso en papel, se han conseguido reeditar los 55 tomos después de unos cuantos lustros en los que eso no se había visto en estas latitudes y me temo que tampoco en otras, y es un trabajo del que nos sentimos orgullosos y que queríamos presentar un poco en sociedad. Pero sobre todo lo que queríamos era centrar el debate en que cómo 100 años, más de 100 años después de la muerte del autor de estos 55 tomos, que son muchos folios, muchos artículos, muchas cartas, muchos libros abordando diferentes temas, su pensamiento sigue de actualidad. Entonces queríamos hacer un evento con gente que defiende su posicionamiento político, que defiende sus ideas y que reivindica a este personaje en el día de hoy, para abordar la actualidad de su pensamiento y la aplicación práctica en la realidad concreta que tenemos hoy en día. Entonces, sin más particular, paso a presentar a los ponentes. A mi izquierda está José Antonio Ejido, que es presidente de Volver a Marx, histórico militante comunista. Después también tengo a Sergio Sáez, en este caso es militante del PCTE y también histórico militante comunista. A su izquierda está Ander Docando, en este caso es militante de GK, los Punteos Comunistas. Por edad, evidentemente, es también un histórico militante en el sentido de que ha dedicado parte significativa de su vida a la militancia, aunque no puede dedicar cuantitativamente tantos años como otros que están en la mesa. Y por último, tengo a la izquierda del todo a Juan Manuel Hernández, que es presidente de Esquerretik Foroa y también otro histórico militante comunista. La mayor parte de nosotros nos hemos podido encontrar en diferentes momentos de lucha o defensa de ideas y de causas variadas. Y muchas gracias por compartir este espacio con nosotros y acudir a esta invitación. Y sin más, presentamos un poco cuál es la idea. Queríamos lanzar una serie de preguntas a cada uno de los ponentes para que respondiera en 5 minutos sobre, digamos, el tema concreto que les planteamos, y luego queríamos abrir un espacio para que las personas que estáis en el público pues pudierais participar y trasladar a todos, a alguno de los ponentes, las consultas concretas. Empiezo con José Antonio Ejido, a mi izquierda, y la pregunta es, en un contexto global marcado por el imperialismo y el avance de la multipolaridad, ¿en qué medida el leninismo sigue siendo una herramienta científica vigente para el análisis de la realidad actual y no solo un referente histórico? ¿Qué elementos del pensamiento de Lenin considera más urgentes de rescatar para la praxis militante en el día de hoy? Arratsaldeon, lo primero, hay que ser rápido porque somos muchos, pero no me podía creer que fuese la edición de realmente las obras completas de Lenin. Yo creo que esto avergüenza al camarada secretario general del PC de China, ¿no? Porque nadie en el mundo, solo en Bilbao, ha podido hacer en estos momentos de contrarrevolución mundial el gran esfuerzo de hacer las obras completas de Lenin. Yo creo que solo lo ha hecho la Unión Soviética y Editorial Cartago, cuando el Partido Comunista de la Argentina era muy grande, ¿no? Entonces hay que felicitar. Yo sugiero que hagamos una fiesta. O sea, hay que hacer el acto político, pero hay que echar cohetes, hay que venir vestidos de fiesta, hay que hacer un fiestón, porque es un hecho de la mayor importancia y hay que felicitar a estos maravillosos camaradas que tienen que ser como mi abuelo de Bilbao. Decía, bastante hemos hablado. Era de las 7 calles, el señor Antonio Ejido Basterrechea. Entonces es una bilbainada maravillosa, Chalo Berobat, es extraordinario. Sinceramente digo, hoy le he dicho a un compañero que estuvo delegado de Herri Batasuna en Managua. Entonces los soviéticos llevaban 17 obras completas, entonces todos los brigadistas los atábamos con una cuerda y teníamos que pasar después la aduana de la Guardia Civil en Madrid con los 17 tomos. Y dice, todavía los tengo ahí. Pero esto lo hacía la Unión Soviética, año 86, Managua sandinista. Y hay que esperar a Euskal Comunista en Batasuna. Bueno, no quiero elogiar más porque no hay que pasarse tanto, somos medio bilbaínos y esto me gusta mucho, pero felicitaciones. Bueno, validez de Lenin. En fin, en los años 90, en la Universidad del País Vasco, si uno citaba a Lenin, era considerado un marciano esquizofrénico. Literalmente eso es lo que decían. Pero el problema es que el aporte metodológico y sistemático que ofrece el gran desarrollador del marxismo, que es Lenin,
tiene una vigencia fundamental para entender el mundo en el que vivimos. Hay varios elementos que son de la mayor actualidad, pero fijaros, dentro del esquema que él hace para presentar la evolución del capitalismo de la época de la libre competencia a la del imperialismo, un elemento central es la concentración del capital y de la producción en manos del capital, ¿no? Entonces él se aprovecha de los números que han hecho observando el capital bancario un austríaco que se llama Hilferding y un inglés que se llama Hobson. Entonces él observa en base a los números de 1916 cómo el capital bancario ya no es simplemente, digamos, la hucha de los beneficios que está haciendo el capital comercial, capital manufacturero, ya está interviniendo en la propiedad en el momento en que los capitalistas no pueden devolver los créditos que los bancos le dan. Entonces es un poco el sistema de pensamiento que desarrolla Lenin para decir, señores, es que estamos ante otro sistema capitalista. No deja de ser capitalista. Había un historiador chileno que decía, el capitalismo no tiene adjetivos. Perdón, sí tiene adjetivos. No es lo mismo el capital de la libre competencia, el capital de los monopolios, el capital nacional, el capital transnacional. No es lo mismo, el capital del tercer mundo, el capital dependiente, el capital hegemónico. El capitalismo siempre lleva un adjetivo. Entonces, fijaros que hoy vivimos la época de los superfondos de inversión que han llevado la lógica que describe y que entiende Lenin y que descubre Lenin de la mayor concentración posible del capital. Entonces, hoy el capitalismo ha pasado del capital bancario al capital de los superfondos de inversión que controlan todos los sectores industriales y económicos del mundo. Creo que en China no se lo permiten y que no se lo permitan, creo que en Rusia tampoco, y tal como están las cosas, en Irán tampoco. Pero aparte, todos los sectores industriales del mundo tienen un proceso de concentración descrito por Lenin. Entonces, simplemente Lenin escribe su libro en 1916, uno de sus libros magníficos, todos ellos son obras maestras, pero este del capitalismo, del imperialismo como última fase del capitalismo, es fundamental y esto explica el fenómeno de los grandes fondos, BlackRock, Vanguard, etcétera, solo que no tenemos que ser dogmáticos, no tenemos que repetir jaculatorias como ante los curas, sino aplicar los métodos de investigación que utiliza Lenin para abrir la escuela de pensamiento antiimperialista, que hoy, a la luz de lo que está pasando con el Trumpas, el Trump y compañía, es una necesidad de estudio que tiene no solo el movimiento obrero, que tiene la humanidad entera, para saber qué tenemos enfrente y cómo destruirlo. Perdón si me he pasado. Creo que lo has clavado. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Juan Manuel Hernández, buenas tardes, muchas gracias. Es una pregunta que trata un poco más sobre la realidad aplicada a la organización y al partido. ¿Cuáles son los pilares irrenunciables que definen a un partido leninista del siglo XXI y cómo se conjuga la disciplina interna con la necesaria democracia de base para evitar tanto el burocratismo como el asambleísmo? Bueno, en primer lugar, antes que nada, felicitaros a los miembros de la Editorial Progreso por la iniciativa que habéis tenido de publicar las obras completas de ese insigne revolucionario que fue Vladimir Ilich Ulyanov, quien pasó a la historia con el sobrenombre de Lenin. Y ya respondiendo a la pregunta en concreto, considero que hay tres obras cumbre, que son El qué hacer, El Estado y la Revolución y El imperialismo, fase superior del capitalismo. Lenin desarrolla su concepción del partido de nuevo tipo, en El qué hacer, obra escrita en 1901-1902. En ella define el tipo de partido destinado a desempeñar el papel dirigente en un proceso revolucionario. En palabras del propio Lenin, un partido que ha de desempeñar el papel de vanguardia consciente del proletariado y del resto de las clases populares. Un partido que desempeñe el papel de Estado Mayor a lo largo del proceso de la lucha de clases que conduzca a la destrucción de este modelo social que es el capitalismo y siente las bases para la construcción de la nueva sociedad, la sociedad socialista. En definitiva, un partido
dirigente, un partido que se ponga al frente de la clase obrera y del conjunto de las clases populares. Un partido que Lenin definía como un partido altamente disciplinado, pero no una disciplina irracional, una disciplina militar, sino una disciplina libremente aceptada, conscientes de la necesidad de la misma. Un partido monolítico, en torno a una línea política claramente definida. Un partido que aglutinase en su seno a los sectores más avanzados de la clase obrera, a los más conscientes, a los más entregados. Un partido de cuadros. Un partido, en definitiva, que aglutinase en torno a sus filas a la flor innata de la clase obrera para desempeñar el papel histórico al que estaba destinado. La concepción leninista del partido tiene plena vigencia en la actualidad. Hoy, en este país, en el Estado español, es la gran carencia que tenemos los comunistas, la falta de ese partido. Lenin decía que para llevar a cabo un proceso de transformación revolucionaria se tenían que conjugar dos factores, las condiciones objetivas y las condiciones subjetivas. Las condiciones objetivas cada vez se dan más, en la medida en que hay un deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de la población. Pero faltan las condiciones subjetivas. La elevación del nivel de conciencia social por parte de la clase obrera y de los sectores populares, y lo que es el factor más importante de estas condiciones, la existencia de ese partido. Y hoy día los comunistas en el Estado español tenemos la urgente tarea de poner en pie dicho partido, un partido de carácter bolchevique, tal como lo definía Lenin. Un partido que recupere las esencias revolucionarias que caracterizó al Partido Comunista de España, que en su momento dirigió el insigne revolucionario que fue José Díaz. Este es el partido que es necesario en la actualidad y en esa medida hay que avanzar hacia la unidad de los comunistas. Esta unidad soy plenamente consciente que no se puede dar en abstracto. Tal unidad se tiene que dar en base a cuestiones de principios y estos principios han de ser los principios irrenunciables del marxismo-leninismo, entendiendo el marxismo-leninismo como lo que es, como una teoría científica, como la ciencia de la historia, que hay que adaptarlo a las condiciones concretas del momento histórico que estamos viviendo en estos momentos y a las particularidades propias del país en el que nos encontramos y tenemos que desarrollar nuestra actividad revolucionaria, que es el Estado español. No sé si he cubierto los 5 minutos que tenía previsto, pero en lo fundamental esto es lo que quería decir, como respuesta a la pregunta que se me ha realizado. Claro, muchas gracias. Sergio, perdona que no nos veíamos. Muchas gracias. No te preocupes, que estoy aquí en esta esquina. Esta es una pregunta en la que empezamos a tratar algunos de los temas más concretos y es el leninismo rechaza el economicismo, pero defiende el contacto estrecho con la clase obrera. La pregunta concreta es, ¿cómo debe ser la inserción del partido en los centros de trabajo y sindicatos para que no sea percibido como un ente externo? ¿Y cuál es la fórmula para elevar la conciencia de las masas desde las luchas reivindicativas hasta la lucha política por el poder? Vamos entrando en materia y hilando los comentarios para poder desarrollarlo. Sí, bueno, lo primero, felicitaros también por la publicación de las obras, no me voy a extender porque va a ser felicitar a todo el mundo, pero felicidades. Cuando hablamos del economicismo, estamos hablando de aspectos que se producen en la lucha de clases. Y el leninismo lo que nos enseña es que nosotros aplicamos las ideas y la ciencia que es el marxismo-leninismo a esa lucha de clases, ¿vale? Entonces, ¿por qué sucede el economicismo? Hay muchas organizaciones, por ejemplo los sindicatos, que en España aglutinan millones de trabajadores, que tienen la necesidad urgente de mejorar las condiciones de vida, porque la lucha de clases nos lleva siempre a la depauperación de las condiciones de trabajo, lo estamos viendo con las diferentes crisis que hemos vivido en los últimos años, etc. Entonces, si bien es cierto que los sindicatos son una herramienta útil y que los comunistas tenemos que apoyar, bien es cierto que hay que mover el sesgo ideológico donde están los sindicatos en estos momentos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede?
ahora mismo. Todas las luchas que se están produciendo se producen desde dos aspectos. Generalmente hay algún rasgo diferente, pero en general son o pactos sociales que están incluidos dentro de la ideología socialdemócrata o nacionalismo económico, aquí en Euskadi, en Cataluña, en Galicia, y eso aleja de las posiciones de clase a la clase obrera. Entonces, evidentemente, a la pregunta que me haces, los comunistas y el partido tienen que trabajar en el seno de los sindicatos y en el seno de todas esas organizaciones donde vive la clase obrera y donde se defiende la clase obrera. Porque si no, ese economicismo y esas ideas inmediatas de defensa no van a cambiar jamás. Entonces, la primera idea que quiero trasladar es la necesidad urgente de que el partido trabaje en esas estructuras obreras. Nosotros lo estamos haciendo desde hace bastante tiempo y ya lo explicaré más en profundidad si toca. Lo hemos definido como el giro obrero y la bolchevización del partido, en el sentido de que donde se produce más descarnadamente la lucha obrera es allí donde están los trabajadores explotados por los empresarios, por los monopolios, etc. Entonces es ahí donde tiene que organizarse el partido y es ahí donde tiene que haber esa lucha por conseguir que esa conciencia, que es lo que me estabas preguntando, que esa conciencia de la clase obrera sea alterada. ¿De qué manera? Mediante ese trabajo que haces con la clase obrera en las luchas inmediatas, que van a existir siempre, ¿vale? Y que el partido apoya, que no es que estemos en contra del economicismo, lo que estamos en contra es de que esa sea la idea principal del movimiento obrero, y acompañando y explicando claramente que eso se produce porque existe un sistema que es el capitalista que nos lleva ahí, hay que proponer otras cosas. Y es ese el mejor sitio para proponer las propuestas del partido, porque es ahí donde se entiende mejor, porque es ahí donde la gente sufre diariamente pues esa explotación tan descarnada que vivimos. Entonces, una cosa importante que nosotros trasladamos siempre es que hay que definir las categorías como son, hay que definir el economicismo, hay que definir el capitalismo, hay que definir la socialdemocracia, hay que definir muchas cosas, porque son las que nos rodean, las que están a nuestro alrededor. Entonces, como existe una concepción errónea de lo que ha sido históricamente el movimiento obrero, porque el leninismo al final lo que ha hecho, o lo que hizo Lenin, fue analizar el movimiento obrero y la necesidad de esa clase obrera de emanciparse. Y analizando el marxismo y aportando muchas cosas, digamos que completó una ideología como era el marxismo, con el marxismo-leninismo, pero para que la clase obrera se emancipe. Entonces, ¿qué pasa hoy en día con la conciencia obrera y la conciencia de la clase obrera? Que como esos sindicatos y ese economicismo nos llevan, por ejemplo, a vender cantos de sirena y decirnos que la participación en gobiernos burgueses nos puede llevar lento, pero de alguna manera nos lleva a algún sitio, pues la clase obrera está confiando en situaciones y en partidos y en ideas y en corrientes filosóficas que no son buenas para la clase obrera, porque Lenin siempre decía que si bien hay que estar cerca de la clase obrera y hay que participar en las elecciones y en los sindicatos, no hay que participar en los gobiernos, por ejemplo, porque nosotros no venimos aquí a gestionar el capitalismo y gestionar la miseria, venimos a acabar con esto. Entonces, quería acabar con eso, con la confusión en torno a algo que pertenecía al movimiento obrero, que eran muchas ideas leninistas o de los comunistas estaban insertas en el movimiento obrero y en la práctica se llevaban adelante, y eso ha sido históricamente lo que ha catalizado a un movimiento obrero organizado y fuerte que ha conseguido victorias. Entonces, ahora la situación que tenemos es que el movimiento obrero y todas las organizaciones que hay alrededor del movimiento obrero están en otras posiciones ideológicas. Y eso es lo que nos lleva a estar como estamos, y que si miras en la línea de los últimos 60 años o 50 años, las condiciones de vida de la gente cada vez están peor. O sea, y no me lo invento yo, no hace falta más que preguntes a tu abuela, a tu padre y a tu hermano. Y con eso creo que nos entendemos todos. Perfecto, muchas gracias. Ander, buenas tardes. Ahora llevamos esto a un terreno un poquito más concreto. Hay un problema general en la sociedad que está muy en boga, que es el tema de la vivienda, pero que afecta especialmente a los más jóvenes. Entonces, queríamos hacer una pregunta concreta, que es que uno de los grandes problemas de la juventud actual es la dificultad en el acceso a la vivienda. Disculpas.
Uno de los grandes problemas de la juventud actual es la dificultad en el acceso a la vivienda, en parte por la propia precariedad laboral y que hace que no se tengan unos ingresos suficientes, pero también por otro lado por el precio desorbitado de la vivienda precisamente en relación a esos ingresos. Entonces la pregunta que te lanzamos es ¿cómo debe responder una organización leninista a esta problemática? Vale, pues bueno, Lenin, que te va bien, por supuesto, agradeceros tanto pues, el trabajo que habéis hecho, que bueno, de primera mano sé y me puedo imaginaros y pues, por supuesto que me han hecho todos mis compañeros, sin alargarme mucho más, pues también agradeceros la invitación. Bueno, a ver si consigo sintetizar, porque hoy no tengo precisamente mi mejor día, pero bueno, claro, yo creo que esa pregunta es difícil de abordar. Vamos a decirlo, en cierta manera, yo creo que también desde dos perspectivas. Una que puede ser la organizativa y otra que yo creo que puede ser, digamos, la línea política o la línea teórica que se vuelca en esos puntos. Claro, la primera abordando la primera, no porque sea más importante, sino simplemente por bueno, es una cuestión que yo creo que abordar, es que yo creo que con la vivienda pasa algo similar con los sindicatos. O sea, con la vivienda yo creo que es muy evidente, de manera más o menos espontánea o de mejor o peor manera, pero digamos las organizaciones obreras que defienden sus derechos surgen. Ahora bien, eso no implica ni que lo que digan políticamente ni que lo que hagan políticamente en ningún sentido sea correcto. Entonces, claro, frente a esa dicotomía o ese problema que puedes ver, claro, ¿cómo enfrentas a eso? Tomas el camino A, que es que como esas estructuras que se crean no son lo suficientemente rojas, montamos nuestras estructuras paralelas rojas que sí traten correctamente eso de la manera más perfecta y todo, sin pretender caricaturizar a pues bueno, diferentes movimientos, sin entrar en nombres específicos, que hayan tomado esa decisión. O luego pues tienes la parte B, que ha sido, digamos, y no es por barrer para casa, pero bueno, la que históricamente han mantenido, yo creo que los bolcheviques, incluido por supuesto Lenin, que es digamos, participar en la vida cotidiana donde digamos, se organiza espontáneamente para ahí establecer las correas y las mediaciones, pues precisamente para que se pueda digamos esparcir, vamos a decirlo, pues esa pues conciencia ya no obrera, sino, pues vamos a decirlo más específicamente, marxista. O sea, y que yo creo que desde el punto de vista, yo creo que ahí la primera respuesta es clara, que es tienes que, y con esto no quiero decir que habría que verlo, porque en su momento aquí también se decidió, pues yo que sé, que había que intervenir el sindicato vertical, sin entrar a valorar si fue una mala o buena decisión, o porque luego, pues cuando se hicieron las comisiones obreras y eso fue hacer una buena o mala decisión, sin entrar a valorar eso, que yo digo que en los dos casos yo diría que fue una buena decisión, pero sin entrar a valorar eso, yo creo que ahí la apuesta en ese sentido, o en las coyunturas actuales, tiene que ser clara. Ahora bien, pues ahí habría que identificar hasta qué punto son organizaciones más o menos espontáneas o organizaciones que, pues yo que sé, están cooptadas por pues grandes cabecillas, pues yo que sé, del entorno de pues por Podemos, Más Madrid, pues yo que sé, ese tipo de organizaciones que, como bien ha dicho mi compañero, pues hacen bastante daño a la clase obrera. Y luego, por otro lado, yo diría que es, digamos, la vertiente política e ideológica, que es cómo se transmite en el mensaje. Yo creo que ahí en ese caso también los bolcheviques lo marcan de forma muy clara, y eso yo creo que es muy evidente en un tema que no tiene absolutamente nada que ver, aunque sería bastante apropiado para el contexto en el que vivimos, que es la cuestión de la guerra, que es frente a, pues yo que sé, diferentes posiciones que había, pues del defensismo revolucionario, etcétera, etcétera, pues la postura que tienen en un momento dado, que es la postura del defensismo revolucionario. Entonces, en ese caso en específico, pero bueno, en otros todos, que es señalar, vamos a decirlo, yo creo que ahí la labor es señalar los límites, pues vamos a decirlo, que tiene el capitalismo, que tiene esas estructuras o que tiene otro tipo de cosas. ¿Y a qué me refiero con señalar los límites? Pues yo qué sé, por poner un ejemplo específico que me viene ahora a buena pluma. O sea, el típico ejemplo que le gusta mucho a los sociatas de Viena, pues el ejemplo de Viena pues puede estar muy bien. Igual para los que vienen en Viena está de puta madre, pero vale. ¿Ese modelo de Viena es sostenible? Primero, desde el punto de vista de ¿es sostenible en el tiempo? ¿Y sostenible a costa de qué? Porque también las socialdemocracias nórdicas y todo este ejemplo, pues claro, bueno, sabemos, creo que aquí todos sabemos que no se gestiona porque sean muy buenos gestores, sino porque hay un sistema imperialista del que precisamente, pues yo que sé, Noruega y todos estos países, pues son una pieza bastante importante, sin pues que evidentemente sean Estados Unidos. Entonces, yo creo que ahí la labor esencial es
precisamente simplemente marcar los límites del sistema capitalista, es decir, poner encima de la mesa claramente que el problema de la vivienda, junto con otros muchos problemas, como puede ser, yo que sé, la cuestión nacional, la cuestión de la problemática de la cuestión de la mujer, el problema ecológico, me da igual, introduce X tema, que esté de moda o no, o que no sea de moda, pero bueno, que igual ya se haya olvidado, que también es importante. Es decir, eso bajo el capitalismo muy posiblemente no se puede resolver, o si se resuelve, ¿en qué términos es? Y si no se puede resolver, pues es por esto y por esto. Y pues posiblemente lo que te genere en un primer momento sea rechazo, porque, o sea, no es rechazo por muchos motivos, puede ser un rechazo, pero porque, o sea, evidentemente, o sea, el camino que estás intentando subir, por hacer una analogía un poco cutre, si yo quiero pues subir a un primer piso, estoy intentando subir por la pared todo el rato y me estoy cayendo todo el rato intentando subir y cayendo y subir y cayendo y subir y cayendo, en vez de pues intentar igual dar un rodeo a la calle de atrás, que está el portal, para subir por las escaleras. Entonces yo creo que ahí lo importante es eso, es señalar precisamente las limitaciones que hay para pues, la solución de esa problemática en específico, como cualquier otra. Perfecto, muchas gracias. Has tocado un tema que habíamos pensado abordar en otra pregunta y nos saltamos un poco los turnos y pasamos a ella. Y era para Juan Manuel Hernández, y podría parecer una pregunta trampa, pero vamos a explicar el concepto. En ocasiones, por ejemplo, hay luchas que son parciales o que se presentan, pues por ejemplo, Engels decía en la situación de la clase obrera de Inglaterra, analizaba cuál era la situación de las ciudades a nivel de contaminación, y podría uno pensar que el tema medioambiental es una de las preocupaciones principales de los trabajadores, y lo es, pero no por eso los trabajadores montan un partido verde, ¿no? Sino que dentro de la lucha concreta, pues incluyen la situación de la mejora de sus condiciones. Y un poco ligado a eso y otras cuestiones, pues muchas veces de derechos civiles y demás, planteamos esta pregunta, Juan Manuel, que es que frente al auge de las políticas de identidad y las luchas latinoamericanas posmodernas, la pregunta concreta es ¿cuál es su opinión para integrar las demandas de las minorías, el tema de los derechos sociales o reivindicaciones muy concretas, como podría ser el tema medioambiental y las luchas ecológicas, bajo una óptica de clase, evitando que estas luchas sean cooptadas por el liberalismo progresista, es decir, ocupen la centralidad de la política y que fueran los debates profundos y de verdad? Entiendo que la pregunta viene referida a toda esta serie de movimientos que en las últimas décadas han surgido y que se hallan en boga, como es el movimiento ecologista, el movimiento feminista, el movimiento LGTBI. ¿Es así, verdad? Sí, un poco llegado a... Bien, sí, efectivamente. Es una pregunta un tanto farragosa, por una razón fundamental. Y es que una parte de la izquierda de este país ha hecho de estos movimientos sociales, ha hecho de estas reivindicaciones sectoriales el objetivo fundamental. Yo no desdeño en absoluto la lucha ecologista, la lucha del movimiento feminista, la lucha del movimiento LGTBI, pero enmarcándolo en el marco de la lucha de clases, donde el papel fundamental, el objetivo principal, es el de la emancipación social de la clase obrera y del resto de las clases populares. Hay un problema muy grave, y es que esta izquierda, al hacer de estos movimientos, de estas reivindicaciones, el objetivo principal, el objetivo fundamental, ha hecho dejación de los principios que siempre han caracterizado a la izquierda revolucionaria y a los comunistas. Yo no me identifico, por ejemplo, por poner un ejemplo en relación a uno de estos movimientos sociales, con el movimiento feminista que plantea, que suplanta la lucha de clases por la lucha de sexos, considerando que todos los males de la mujer vienen condicionados por el hombre. Yo considero que el movimiento feminista, centrándonos en él, tiene que estar vinculado al movimiento, a la lucha de clases. Me identifico, por ejemplo, por poner un ejemplo, con esas revolucionarias feministas de antaño, como Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin, Irene Armanz, Krúpskaya, la esposa de Lenin, que unían la emancipación de la mujer
a la emancipación de la clase obrera, porque estos movimientos y estas luchas sectoriales no van a tener solución en el marco de la sociedad capitalista. Solo pueden ser solventadas y satisfechas plenamente en el marco de una nueva sociedad superior, que es la sociedad socialista. El problema, cuando esta izquierda ha hecho de estas reivindicaciones el objetivo principal, cuando esta izquierda claudicante ha claudicado en la lucha ideológica ante los ideólogos de las clases dominantes, de la burguesía, y ha renunciado totalmente a las esencias, a los principios que han sido tirados por la borda y que siempre han caracterizado al movimiento revolucionario y a los comunistas. Han reducido las reivindicaciones a cosas tan nimias tales como, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, niños, niñas, niñes, hijos, hijas, hijes. Se han subordinado de tal manera en el terreno ideológico que han desnaturalizado totalmente el papel que tiene que jugar la izquierda revolucionaria y entre ellas los comunistas. Han suplantado la lucha de clases y han abandonado la concepción leninista que definía que la clase obrera tendría que ser la clase dirigente en el proceso de las transformaciones sociales que condujesen al socialismo. Claro, el problema en sus orígenes, en sus raíces, viene de mucho más lejos. La exposición de los mismos haría que mi intervención se dilatase en el tiempo y el espacio de 5 minutos no da para ello. La renuncia a los principios, la caída en el revisionismo, el abandono de los principios fundamentales que han caracterizado a los comunistas, el abandono de la concepción leninista del partido como partido dirigente, el abandono de principios tales como, por ejemplo, el principio de la dictadura del proletariado. Dictaduras ni la del proletariado, en boca de Santiago Carrillo. Cuando este es uno de los principios fundamentales para la construcción de la nueva sociedad, la sociedad socialista como paso previo para avanzar hacia la sociedad de los iguales, la sociedad comunista. Uno de los principios fundamentales. La suplantación de la histórica alianza obrero-campesina por la alianza de las fuerzas del trabajo y de la cultura. Esta concesión permanente en el terreno ideológico nos ha llevado a la situación actual, a una situación de abandono total y absoluto de los principios y a la caída en planteamientos superficiales que lo único que están haciendo es que amplios sectores de la clase obrera, los que tienen una menor conciencia social y política, estén cayendo en manos del discurso de lo que se llama extrema derecha, que es el fascismo. Perfecto, queda muy claro. Muchas gracias. Volvemos un poco al orden inicial que habíamos planteado inicialmente y la pregunta es para José Antonio Ejido. Hacemos un pequeño giro de temas y lo tratamos más en lo macro, y es, considerando dónde estamos y teniendo en cuenta la tesis leninista sobre el derecho de autodeterminación, ¿cómo debe articularse hoy la lucha de liberación nacional con el internacionalismo proletario? ¿De qué manera debe el comunismo responder a los nacionalismos en estados plurinacionales sin fragmentar la unidad de la clase obrera? Hay que preguntarse o quizás recordar un poco cuáles son las tesis de Lenin sobre la cuestión de la autodeterminación. Hay un folleto que se llama así, de hecho, de los pueblos a la autodeterminación, en el que Lenin polemiza con Rosa Luxemburgo. Eso ha servido de referencia, contraponiendo un poco la posición de Lenin frente a la de Luxemburgo. Teóricamente, Rosa Luxemburgo se opondría a la autodeterminación y Lenin sería absolutamente partidario de la misma. Ahora, yo personalmente pienso que no es una discusión que atraviesa
todas las épocas y todos los continentes y todos los países. Porque con el tiempo uno empieza a entender que la posición de Rosa Luxemburgo no se oponía al derecho de los pueblos a su independencia, se oponía al país que ella conocía, que era la Polonia de los señores feudales o de los pequeños feudales. Y la historia le da la razón a Rosa Luxemburgo, porque cuando Polonia ha sido un país libre, pero aliado a la causa de la paz y de los pueblos, es cuando ha sido una república popular. Cuando ha caído el socialismo en Polonia, ha aparecido el fantasma que Rosa Luxemburgo temía. Era una Polonia que vende su independencia al imperialismo norteamericano para invadir, por ejemplo, Irak en el año 2003. ¿Qué tiene que pintar Polonia invadiendo Irak con K el año 2003? Salvo si se ha convertido ella misma, por la voluntad de sus clases dominantes capitalistas, en un agente del imperialismo occidental. ¿Esa es la libertad que concibe Rosa Luxemburgo o incluso Lenin? No. Hay una asociación entre libertad nacional y socialismo que también hay que entenderla en sus contextos. Porque Lenin hay que entenderlo también en relación con la obra. Claro, 5 minutos me vas a cortar rápido, pero hay que entender a Lenin. Su tesis la desarrolla Stalin en una obra que Lenin le pide a Stalin que la construya en Viena, que se llama El marxismo y la cuestión nacional, que fue tan famosa que en los 70 se parafraseó aquí en un libro que se llamó El marxismo y la cuestión nacional vasca, que es un desarrollo muy complejo, o bastante complejo, de una realidad que es muy compleja, que encima tiene una realidad en los países del centro capitalista ya imperialista, pero otra realidad que desarrolla Lenin en los países dominados del tercer mundo, ¿no? La cuestión colonial propiamente, que se desarrolla en la internacional que crea Lenin. La tercera internacional es la que abandera a las órdenes de Lenin la independencia de los pueblos. Ho Chi Minh es el agente de Lenin más destacado en la independencia de los pueblos sometidos a los imperios coloniales occidentales. Son cuestión nacional. Ahora, tú dices, estamos en Bilbao, vale, de acuerdo, bien, vamos a ese asunto, ¿no? Entonces, unidad de la clase obrera. Claro, el problema, hay dos extremos ahí, cuestión nacional, cuestión obrera. El problema que tenemos no es tanto la cuestión nacional, sino la falta de una verdadera conciencia de la clase obrera, no como clase en sí, sino clase para sí. Y yo vivía unas épocas en lo que subía la conciencia nacional unida a la conciencia de clase. Entonces, eso no se ha desarrollado, como decía el compañero, han claudicado muchas fuerzas políticas, se ha súper exagerado la cuestión nacional, que se convierte a veces en cuestión local, pero es que la cuestión de la conciencia obrera, la conciencia de clase para sí, no nace en los árboles, ni nace cuando uno nace. Eso lo desarrolla Lefebvre, un marxista francés que dice, cuidado, cuando uno nace es hijo de su madre, tiene conciencia de familia y le dan un pasaporte, tiene conciencia del país al que pertenece. ¿Y quién le educa a uno que nace que él debe de tener conciencia de una clase obrera, que es un grupo, que debe de tomar el poder y que construye el socialismo? ¿Será la escuela? ¿Será la iglesia? ¿Será las redes sociales? ¿Será Elon Musk? No. Es el partido de la clase obrera. ¿Y dónde están los partidos de la clase obrera que educan en que los obreros tienen el deber social de tomar el poder político, no solamente de resolver las cuestiones económicas, ¿no? Entonces, cuestión nacional, cuestión de clase, van unidas, pero hay que analizar los dos extremos, que son los que Lenin, 5 minutos, esto da para un pequeño seminario de como 20 años o una cosa así, ¿no? Discúlpenme Nada. por mi incapacidad de sintetizarlo. No, las ideas quedan claras, eso es lo importante. Luego, además, se crean oportunidades para poder desarrollarlo más adelante y hacer nuevos eventos, o sea que eso es muy interesante. Se ha abordado el tema de la comunicación, incluso en las redes sociales. Y entonces, bueno, pues planteamos la siguiente pregunta a Sergio Sáez, que es que en la era del inmediatez digital y las redes sociales, que están controladas por grandes corporaciones, vemos que está Elon Musk hoy con cierto presidente de Estados Unidos en cierto país, ¿cómo debe un partido leninista adaptar su propaganda y agitación sin desvirtuar el rigor ideológico? ¿Cómo se compite contra la hegemonía cultural dominante sin caer en el populismo comunicativo?
Bueno, lo primero es que tú puedes adaptar el canal, pero lo que no puedes adaptar, lo que no puedes cambiar es el mensaje, ¿vale? O sea, nosotros no renunciamos a las categorías de la clase obrera. Nosotros a la clase obrera le llamamos clase obrera, al capitalismo le llamamos capitalismo, al imperialismo le llamamos imperialismo, a la socialdemocracia le llamamos socialdemocracia. Entonces, a partir de ahí, tienes que empezar a trabajar. Evidentemente, el poder de los monopolios de la comunicación es omnipresente. Tenemos hoy en día información, hablando un poco así el lenguaje del sector TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación, tenemos información todos los días a todas horas. Y eso provoca también un corrimiento de conciencia, provoca también una falsa información, provoca también que todos los datos que nos llegan cuelen los que son ciertos y los que no. No hay una capacidad real de parar, digamos, o filtrar de qué es lo que quiero escuchar, qué es lo que está siendo correcto y qué es lo que no. Entonces, vuelvo un poco a lo que decía antes. Nosotros, por ejemplo, hemos visto central la creación de una editorial que es Tinta Roja y que comienza a andar un poquito en el sentido de, con nuestras categorías como comunistas, empezar a trasladar pues una cierta propaganda a la clase obrera, ¿no? Pero claro, ¿esto cómo lo vinculamos? ¿Qué es lo que hablaba antes del giro obrero, de la bolchevización? ¿Dónde podemos, o cuál es el sitio donde un partido comunista puede dialogar tú a tú con la clase obrera y poder hacer que esa clase obrera entienda el mensaje y que entienda ciertas cuestiones importantes como la explotación, la necesidad de emancipación y otras cosas? Pues no hay otro sitio que no sea el centro de trabajo, porque es ahí donde la lucha de clases se produce de manera más descarnada. Entonces, todos los elementos que nosotros vemos nos llevan a que hay que organizarse en los sindicatos, hay que trabajar en los sindicatos para cambiar esa conciencia socialdemócrata, pactista y nacionalista en algunos aspectos que hay en los sindicatos, porque la unidad no se fragua en el abstracto, la unidad se fragua principalmente en el trabajo diario con la gente que quiere hacer cosas para cambiar su situación. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros nos dirigimos a la clase obrera, no nos dirigimos para explicarles grandes conceptos ideológicos. Ahora mismo nos dirigimos a la clase obrera para que entiendan las cosas más importantes del día a día. Y eso se hace en el centro de trabajo, en el sindicato, puede ser en una asociación de vecinos, pero allí donde se organizan los obreros, que eso es lo más importante. La comunicación la tienes con tu vecina en el ascensor todos los días. O sea, que la clase obrera no ha dejado de ser clase obrera y la clase obrera no ha dejado de hablar entre la clase obrera. ¿Vale? O sea, creo que hay como un avasallamiento de tanta información y tenemos mucho miedo y ¿qué está pasando? No está pasando nada. Está pasando lo que ha pasado toda la vida, que es el señor que viene a caballo con una armadura quiere que los campesinos sigan produciendo zanahorias. Bueno, pues muy bien. Claro, pues yo no quiero que esas zanahorias se las lleve ese señor, quiero que las zanahorias las repartamos entre todo el mundo. Entonces, eso se lo explico al de al lado. No se lo explico al señor, que es lo que hace la socialdemocracia, intentar convencer al señor del caballo, que estamos ahí todos y todas en convencer a ese señor del caballo para que no nos explote tanto, y lo que hay que hacer es girarse y hablar con los vecinos, con la gente de tu trabajo y explicar en tu trabajo concretamente qué es lo que está sucediendo cuando te viene tu jefe y te dice: mira, ya sé que te va a joder porque tenías fiesta con los colegas y comida con una chavala muy guapa, pero el sábado vienes a trabajar. Entonces, ¿quién le da herramientas a ese trabajador o esa trabajadora para que coja y le diga a su jefe que no? Esa es la respuesta de la comunicación. Entonces, nosotros lo que hacemos es, con ese trabajo diario de acompañamiento, de explicación, de intentar que la clase obrera entienda lo que hablamos siempre, ¿no? Que en teoría es la clase obrera en sí y para sí. Bueno, eso muchas veces se lo explicas a un trabajador que está 8 horas en una fábrica con la máquina de plin, plan, y te dice en sí y para sí, y pues cerveza. Entonces, hay que empezar más abajo. Hay que empezar a explicar que ciertas cosas que ahora están como prohibidas, porque hay tanta ideología en la sociedad que parece que no nos está viendo, el decir, eso no lo queremos. Capitalismo, no lo queremos. Queremos otra cosa. Y hay que dejar de tener miedo de decir las cosas, porque toda la demás gente sí que lo está diciendo. Y acabo ya con una frase. Hemos hablado de la ultraderecha. Y quiero acabar con esto, de verdad. La ultraderecha es producto, existe por la, digamos, política del imperialismo que está
forzando para conquistar más mercados, para controlar rutas comerciales y recursos, y se está llevando por delante, intentando arrastrar a la clase obrera a posiciones reaccionarias, en ciertos momentos, a muchos grupos. Dicho esto, es el movimiento obrero el que hace que se transforme la ultraderecha en fascismo, porque el fascismo es la oposición a la organización del movimiento obrero. Entonces, todavía no estamos ahí, pero es ahí donde tenemos que llegar. Y ya sé que da mucho miedito hablar de esto, pero cuando mañana el movimiento obrero se organice, ahí enfrente tendremos gente. Y esa es la lucha que hicieron nuestros abuelos, que hicieron nuestros padres y que hizo mucha gente. Es ahí donde la comunicación hay que explicar a la gente claramente por qué estamos aquí y para qué. Y ya acabo. Ha quedado claro, muchas gracias. Ha salido el tema, esta es la última pregunta que planteamos nosotros, luego ya vemos al público, y es para Ander. Y ha salido que en el seno del partido puede haber diferentes concepciones o diversos planteamientos a corto, a medio plazo, incluso en cuanto a objetivos. Entonces queremos lanzar un poco una pregunta por ahí, sin ánimo de entrar en polémica, así que sale de la vía interna, que entendemos que tiene que estar en... bueno, se tiene que salvaguardar y demás. Y es, en el seno de un partido que convive en frentes amplios y diversos, ¿cómo se articula la lucha ideológica interna para mantener la esencia revolucionaria del partido? Y en los casos donde la organización ha abandonado el leninismo o está en proceso de recuperarlo o que ha tenido fases en los que ha estado o no, ¿cómo se gestiona la contradicción entre seguir la disciplina partidaria y actuar como una fracción de vanguardia que presione para devolver al partido a sus tesis revolucionarias? Es una pregunta un poco compleja y no... Sí. O sea, pues, lo planteas como vos quieres. A ver, o sea, yo por abordar la cuestión, o sea, la pregunta es compleja, porque yo creo que la pregunta ya también habría que empezar, que luego voy a ir con eso, pero ya empezar a definir que es una fracción, que no lo es, que es leninismo, que no lo es, porque quiero decir, y esto es la única referencia que voy a hacer, a nadie se le escapa que el PC en un momento era leninista, al menos de palabra, en un momento dejó de serlo y en un momento ha vuelto a serlo, al menos de palabra, y está Hippoler. Entonces, una vez dicho esto, claro, ¿cómo abordas esas cuestiones? Ya no solo, digamos, desde el punto de vista ya más propiamente leninista, que en el que todos estamos de acuerdo, incluido mi partido, porque es un partido leninista, estaría de acuerdo. Yo creo que hay dos vías, que no es por hacer otra vez de las dos estas, pero que son fundamentales. Yo creo que la primera es la cuestión de la formación, y eso, o sea, ahí hay una frase no sé cómo decirlo, de Lenin, que a mí no me gusta mucho, no soy muy fan, pero es aquello de que el marxismo es todopoderoso porque es verdadero. Entonces, yo no tengo miedo frente, pues vamos a decirlo, a un socialdemócrata más vamos a hablarlo, que se lea a Lenin, porque cualquier persona que lea a Lenin, que lea, por ejemplo, yo qué sé, el qué hacer, por poner un ejemplo, porque luego lo voy a hilar con eso, ve que hay evidentemente esto no es la Rusia zarista de 1914, o sea, hasta ahí ya llegamos, o sea, no hay un zar, aunque haya un rey, o sea, hasta ahí llegamos todos, pero hay un montón de elementos que se repiten, o sea, quiero decir, entonces yo ahí no tengo miedo en ese sentido, en ese sale en castellano, o sea, en euskera, en ese ámbito, en ese esparru me salía, sí, en ese ámbito, eso es digamos de eso. Entonces yo creo que lo principal es la formación, y la formación es, por un lado, para acercarse a esas posturas, pero por otro lado, porque es que sin esa formación es que no hay sobre lo que debatir, o sea, es decir, si no se tiene una formación no podemos debatir sobre si una organización es leninismo o no podemos debatir si algo es imperialista o no, o podemos debatirlo, pues yo qué sé, sobre términos pues muy sin entrar, esa quiere decirte en detalle, porque pues bueno, hay el imperialismo para Lenin evidentemente no es que un señor coja un tanque y cruce una frontera, ahí tiene más factores. Entonces, pues, pero hay marxistas, y no lo hago por referencia a nadie de aquí, ni por fuera de aquí, ni nada, pero hay marxistas que parece que cuando un país pues hace una acción militar sobre otro, solo por esa característica, pues ya es un país imperialista. Entonces, pues se requiere, pues yo digo, o sea, en ese sentido de fomentar la formación, tanto en las vías, vamos a decirlo, orgánicas, como en las vías que no son orgánicas, o sea, en estructuras que no son partidarias, sin que eso sea complementario. O sea, yo creo que en ese sentido es muy positivo, pues aportaciones como la Asociación de Volver a Marx, o yo que sé, cualquier otro tipo de círculos que pueda haber. Por ejemplo, en Bilbao, y no es por hablar de mi libro y porque participo de ello, pues hay un seminario que es el del Capital de Sarrico, que se hacen lecturas anuales sobre el marxismo. O sea, son digamos, desde ese punto de vista, yo creo que también ese tipo de estructuras que no son partidarias son necesarias, pero claro, en el seno, digamos, o sea, tomarse de en serio
la cuestión de la formación. O sea, es decir, que no sea, bueno, sí, nos tenemos que leer esto, pero bueno, no nos lo leemos, o bueno, hay que hacer otra cosa, y, o sea atar una reunión para organizar una charla o hacer, por decir cosas nimias, una pegada de carteles o una pintada, me da igual, es igual o más importante, yo diría que o sea, es más importante igual leerse El Capital que hacer una pegada de carteles, aunque sea igual un órdago así un poco, vamos a decirlo, grande. Y luego yo creo que la otra vía, y aquí yo creo que esto es una cosa que para los bolcheviques es fundamental y que yo creo que siempre pasa muy de tapadillo precisamente en el quehacer, que es, claro, precisamente cómo se fomentan esos debates y cómo se fomentan esos debates, vamos a decirlo, de la vía orgánica y sin infracciones y sin esto, porque claro, no quiero entrar, pero bueno, o sea, quiero decir, en el propio Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, pues bueno, en un momento también los bolcheviques fueron una fracción, pues es sabida pues la polémica que tienen con los mencheviques cuando tienen la mayoría de la dirección y que Plejánov les convence para que les dejen en Pravda cierto esto, bueno, sabido, yo digo que sabido igual, o sea, eso también incluso en el seno de los bolcheviques es algo como complejo de abordar, pero yo creo que la manera de abordar eso es mediante un debate consciente y mientras vías de debate consciente en el sentido de ya no solo intrapartido, sino con otras organizaciones y en foros, vamos a decirlo, de debate abierto. Y cuando digo foros de debate abierto no quiero decir o repetir una fórmula que es muy típica no, es que yo estoy diciendo lo mismo que mi compañero pero con otras palabras. Pues a lo mejor no estamos diciendo lo mismo, pero vamos a poner las cosas encima de la mesa, vamos a clarificar en qué estamos de acuerdo, por qué estamos de acuerdo, en qué no estamos de acuerdo, por qué no estamos de acuerdo y en qué no sabemos si estamos de acuerdo o no porque todavía no nos hemos formado lo suficiente, entonces no podemos emitir una opinión con sentido. Pues hombre, sí te puedo dar mi opinión, pero es como si yo te digo, pues yo qué sé, que el extremo izquierdo del Athletic es muy bueno sin haber visto yo un partido de fútbol hace 50 años, pues que no tengo, pero bueno, o sea, no sé si me explico. Entonces, o sea, no, puedo decir algo, pero sin digamos, razón de conciencia. Entonces, para mí es muy importante el habilitar esas vías. Y en el seno de los bolcheviques eso también es una cuestión fundamental. Yo creo que es una cosa que pasa muy por tapadillo, pero cuando le se hacer, Lenin siempre le da una importancia fundamental a la cuestión del periódico. Y le da una importancia a la cuestión del periódico tanto organizativamente, porque organizativamente, digamos, es lo que aglutina, lo que crea las estructuras del partido en el sentido también formativo, pero de cómo se tiene que funcionar, cómo se tiene que dejar de trabajar con métodos artesanos, cómo se construye una estructura a nivel estatal que no sea, pues bueno, huir de asamblearismo que hemos comentado, pero luego además porque los debates se clarifican ahí, o sea, que muchos artículos o muchos textos conocidos de Lenin se publican en Pravda o se publican en otros periódicos, o por poner otro ejemplo, porque es una cosa que me ha tocado trabajar hace relativamente poco, es sorprendente que la cantidad de, por ejemplo, de cuando se fija, vamos a decirlo, lo que es no sé cómo decirlo, la línea de la Academia Soviética, ya Lenin ha muerto incluso, que se siguen con esa lógica, los debates se dan mediante periódicos. O sea, Axel Roth debate con Devorin en periódicos, luego cuando pues Mitin y Yudin y Ralchevich publican un artículo que, digamos, fija lo que, vamos a decirlo, la línea hegemónica, se publica en un periódico, o sea, o sea, en ese sentido es fundamental. Y no quiero decir en esto que tenga que ser un periódico, pues a lo mejor un periódico pues puede ser pues, una editorial, como ha dicho él, o no lo sé, pero en ese sentido el fomentar, vamos a decirlo, estructuras que puedan permitir, pues vamos a decirlo, que se clarifique pues eso, qué posturas hay o qué no, porque claro, cuando se tiene la hegemonía, vamos a decirlo, de una dirección, lo sencillo es pues que eso siga tirando, seguir con los tropos de siempre, estén bien o estén mal, sin entrar a valorar a eso, y pues claro, si no se puede poner encima de la mesa cuáles son las diferencias, no puedes, digamos, hacer ningún tipo en ese sentido de clarificación de línea. Entonces yo diría que por ahí tendrían que ir los tiros. Perfecto, muchas gracias también por vuestras intervenciones y sobre todo también por la claridad de lo que habéis expuesto y por guardar los tiempos que nos permiten que la gente del público que quiera plantear cualquier duda pues lo pueda hacer con total libertad en este momento. ¿Hay alguna pregunta de alguien que quiera plantear alguna cuestión a cualquiera de los ponentes? Creo que llevo como 30 años escuchando la palabra unidad y la unidad es algo que se utiliza como excusa muchas veces para que no haya un debate en el movimiento comunista, eso es verdad, porque al final si dejamos que se produzca lo que se tiene que producir, que es que se hable entre comunistas, se tiene que llegar a conclusiones.
Pero yo creo que muchas veces es una trampa, porque hablamos de unidad y hablamos de que no hay nada, pero luego tampoco estamos haciendo nada, muchas veces, ciertamente. Entonces, el punto que diferencia el discurso de todo lo demás es cuando estamos con la clase obrera haciendo algo. Y esa es la mayor enseñanza que se puede dar hoy. Hacer cosas con la clase obrera. Irte al sindicato, irte en tu centro de trabajo a organizarte con tus compañeros y tus compañeras, y ahí nace todo lo demás. Porque gran parte de lo que hemos perdido es eso. Y luego, evidentemente, hay cuestiones ideológicas, que hablamos de unidad, pero hay cosas en las que no estamos de acuerdo. Toda la gente que estamos por aquí, ¿no? O sea, hay cosas en las que no estamos de acuerdo. O sea, hay gente que decimos que es el mercado donde se organizan los monopolios españoles, y para luchar contra esos monopolios habrá que organizarse ahí, y hay gente que dice que no. ¿No? Por ejemplo, hay gente que dice que el imperialismo es la política exterior agresiva de ciertos países, y hay gente que decimos que el imperialismo es una fase concreta y última del capitalismo, ¿no? O sea, es decir, hay diferencias y tampoco hay que tener miedo. Hay gente que caracteriza al Estado como un elemento en el que tú puedes incidir y cambiar, y hay gente que decimos que tú puedes participar en unas elecciones, pero que el carácter del Estado es de clase y que eso no se puede cambiar. Con lo cual, lo único que hay que hacer es luchar contra ese Estado y destruirlo. Entonces, quiero decir, si las diferencias son grandes, tampoco hay que tener miedo a decir, pues empezamos y cada uno empieza por donde tiene que empezar. No pasa nada. Ya nos encontraremos en el camino. Que por igual, por complementar un poco lo que ha dicho, que yo diría que la gran mayoría de las cosas que ha comentado está de acuerdo, sobre todo con lo del mantra de la unidad y demás, de que a veces es una unidad un poco... Bueno, no voy a decir falsa, pero bueno, igual se impuesta, igual sería más una palabra, pues es más esto. Pero yo, aparte de eso, yo quisiera añadir, ya que, bueno, son las obras de Lenin y toda la cuestión, por hacer de nuevo un paralelismo, si hacemos un paralelismo con todo el recorrido que tiene, vamos a decirlo, el marxismo en Rusia, pues si queremos podemos empezar en un protomarxismo, pues en la época del populismo ruso hasta, pues vamos a decirlo, hasta que se consuma la revolución, porque luego ya más allá de eso pues no vamos a hablar estando en pañales. Yo creo que ahí es importante, vamos a decirlo, como ser conscientes y ser honestos para nosotros mismos, para con nuestra organización y para con nuestra vida política, de en qué momento histórico estamos. Es decir, si yo mañana en mi partido, por poner un ejemplo, aprobamos una resolución en la cual decimos que estamos preparados para hacer la guerra popular prolongada, no quiere decir que estamos preparados para hacer la guerra popular prolongada. Entonces eso yo creo que resulta una obviedad. Entonces yo creo que en ese sentido, yo creo que lo que hay que observar, sobre todo si se quiere, no porque haya que repetir esto como si fuera el Talmud, que diría Stalin lo que se haya dicho, pero sí que hay que caracterizar bien en qué momento estamos. Y luego a lo mejor, no sé si es una opinión popular o impopular o no, pero lo que desde luego no estamos ni a las puertas de la revolución, no estamos ni en la estructura organizativa, ni política, ni ideológica que tenían los bolcheviques en el golpe de Kornilov, no estamos, o sea, habría que ver, y esto ya insisto que es polémico, si estamos en el punto del primer congreso del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, o estamos todavía en la época del GET de Plejánov. O sea, habría que ver, quiero decir, no estoy diciendo que sea así. Yo diría que por lo menos estamos por ahí, vamos a decirlo, con un margen de error amplio. Entonces, para mí ahí lo fundamental es hacer esos trabajos, que tampoco estamos en el mismo punto evidente, porque, pues, o sea, quiero decir, solo tenéis que echar una mirada a la izquierda pues para ver todo el material que hay, cuando en esa época pues el capital no estaba ni traducido al ruso. O sea, quiero decir, tampoco es exactamente la misma situación, pero sí que hay que ser en ese sentido honestos. Y yo creo que ahí el hecho de que haya tantos grupúsculos, por decirlo de alguna manera, incluyéndome a mí mismo en ese sentido, es yo creo que algo fenomenológico muy evidente de que en qué momento, o sea, en ese sentido histórico estamos, yo creo. Quisiera decir algo en relación a las desviaciones que han conducido a las grandes derrotas dentro de los partidos comunistas. Yo me pasé como 40 años para presentar este librito en el año 2022. Y además vamos peinando canas, pero que era la explicación o un nivel de la explicación de un debate que no lo cierro yo, por supuesto, y que
digamos, afecta, compete a todo el movimiento obrero y al movimiento comunista mundial de por qué razones llevaron a la degradación del Partido Comunista de la Unión Soviética, que a su vez llevaron a una contrarrevolución, una restauración del capitalismo que nos ha llevado a esta situación actual de una hegemonía desmedida en estos últimos 30 años, que da la razón a Lenin cuando Lenin describe que el imperialismo es la fase más reaccionaria del capitalismo. Pero eso no lo sabíamos cuando había un campo socialista poderoso que frenaba este mundo imperialista brutal y salvaje, que no se atrevía a aparecer como realmente es, porque tenía al hijo de Lenin, que era la Unión Soviética, que lo enfrentaba. Pero eso se cayó, y mi aporte modesto es, volviendo a leer lo que leíamos en los años 80, errores que cometieron los camaradas soviéticos que yo no hubiese reconocido en los años 80, porque yo era un moscutero, pero de línea dura, ¿no? Pero ahora realmente uno observa lo que la camarada decía, las depravaciones de los dirigentes, que muchos encubrían su voluntad de traicionar utilizando muchas citas de Lenin. Estoy hablando de Shevardnadze. Mi partido estaba suscrito a la revista Internacional. Mi partido entonces era Enrico Alderdi, socialista Iraultzailea, de Txomi Ziruaga y de Santi Bruar. Nosotros recibíamos, y yo me encargaba en Donosti ir a correos, a por la caja de revista Internacional. Nos escribía, aquí no hay niños, el hijo de puta de Shevardnadze, que era uno de los traidores de la Unión Soviética. No hacía en sus discursos más que hablar de marxismo-leninismo. Y no fue más que un tipo que traicionó de pe a pa todo el caudal revolucionario, toda la democracia socialista, y que se entregó al capitalismo, a los Estados Unidos y a la mafia georgiana. Y terminó, o sea, que hay que tener cuidado también con el discurso y su desacoplamiento respecto a la realidad. Hemos visto gente altos dirigentes que nosotros creíamos que eran, y no eran traidores, eran canallas, que escondían detrás de un discurso ampuloso una realidad miserable. Es decir, la crítica, la autocrítica, la valoración modesta de los errores que incluye el movimiento obrero europeo, español, vasco. No supimos defender la Unión Soviética, que era, como nos decía el profesor Agote, si ustedes, chavales, se piensan que la seguridad social viene del cielo, chavales. Pues no, viene de que el capitalismo tiene miedo al socialismo. Cuando no tiene miedo al socialismo, no hay seguridad social, es decir, recortes, y eso que nosotros no estamos en la mayoría de la humanidad, que es el tercer mundo. Ahora se llama el sur global, pero a mí no me gustan mucho las modas. Tercer mundo es una palabra muy digna, totalmente esquilmado, mucho más explotado que nunca. Y nosotros, aunque decimos que vivimos muy mal, hay que ver cómo ha crecido el nivel de vida de lo que Lenin habla, la aristocracia obrera. Lenin explica: beneficio del capitalismo, explotando a los pueblos del mundo, van a servir para comprar a los dirigentes obreros y a fracciones de la... Eso es el mundo capitalista occidental, que dejan de votar a partidos revolucionarios para votar a aristocracia, a partidos que representan la aristocracia obrera. Es un gran descubrimiento que hace Lenin también, ¿no? Hay 20 países que forman parte de la OTAN, han incrementado su plusvalía, han incrementado su nivel de vida, sus prestaciones, pero es que las Naciones Unidas son 200 países. Y con los otros 180 países, ¿qué está pasando? ¿Por qué viene mucha gente por aquí y antes no venían? La gente viene porque sí. ¿Qué pasa en África? ¿Qué pasa en América Latina? Venezuela dice que ya es el Estado 51, mi Venezuela. Es decir, imperialismo en estado puro y una clase obrera occidental, aunque esté mal el decirlo, comprada por la plusvalía que el capitalismo extrae a los pueblos del mundo. Con más salvajismo que nunca. La Unión Soviética, yo planteé de la Rusia una historia de infamias y resistencias. Hubo muchas resistencias, hubo muchos aportes de los camaradas soviéticos, cometieron errores, pero estuvieron en la vanguardia. Y muchos murieron, y no sabemos nosotros que murieron defendiendo hasta el último momento el socialismo soviético. Y eso nos hace pensar que en algún momento ellos que han bebido esa memoria volverán a reconstruir el socialismo en las condiciones que sea. La lástima es que no vimos la época en la que una China poderosa se une
a una Unión Soviética renovada, pero en la línea socialista, no en la línea contrarrevolucionaria que ha llevado el mundo casi al holocausto. Y perdón por el rollo y por la autopropaganda. No sé si querías aportar algo ahora o prefieres la siguiente pregunta, lo que tú quieras. Se ha hablado del proceso de degeneración que se produjo en toda una serie de países socialistas y que culminó con el derrumbe de la Unión Soviética y la desaparición de tales estados socialistas. Yo pienso que hay un punto de arranque donde se inicia este proceso de degeneración y habría que situarlo en 1956, el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, con la llamada desestalinización. Ahí se inició este proceso degenerativo. Esto fue utilizado como argumento por toda una serie de partidos comunistas, como por ejemplo el Partido Comunista Italiano, que inició el proceso de deriva revisionista con Palmiro Togliatti y le dio continuidad con Enrico Berlinguer, del Partido Comunista Francés, que inició esta deriva con Maurice Thorez y le dio continuidad con Georges Marchais, y en el caso del Partido Comunista de España con Santiago Carrillo. Esto condujo a un abandono de los principios, a una renuncia, a un tirar por la borda las esencias que siempre han caracterizado a los partidos comunistas. Y todo ello culminó con el derrumbe de la Unión Soviética, saltando todo un proceso progresivo que se fue dando a lo largo de los tiempos. De todas formas, yo pienso que en estos momentos en concreto que estamos viviendo unos momentos de una gran trascendencia histórica en la historia de la humanidad, momentos de profundos cambios, momentos en el que el viejo mundo, liderado por el imperialismo norteamericano, se resiste a morir y el nuevo mundo emergente tiene dificultades, momentos en definitiva de transición. Hay una frase, mejor dicho, a lo largo de la historia todos los imperios han tenido fecha de caducidad y al imperialismo norteamericano le ha llegado su hora. Es un imperio decadente y en franco retroceso. Hay una frase de un tal Carlos Marx que os sonará a todos los presentes, que decía que en última instancia lo determinante es la economía. Pues bien, hay un país que sobra mencionarlo, porque posiblemente esté en la mente de todos los presentes, que ya le ha ganado la batalla económica. Y el imperialismo, en su desesperación, al ver que está perdiendo la hegemonía que hasta hace no muchas décadas ostentaba de forma impune, al perder la batalla económica solamente le queda un recurso, y este recurso es el de la guerra. En la actualidad, debido al tipo de armamento existente en los arsenales militares, armas de carácter atómico, de hidrógeno, de neutrones, nucleares, termonucleares y otras armas de destrucción masiva, una confrontación a escala internacional no sería como pudo ser en su momento la Primera y Segunda Guerra Mundiales, con campos de batalla claramente delimitados. Hoy día una confrontación de estas características pondría en tela de juicio la existencia misma del ser humano sobre la faz de la Tierra. Y en su decadencia, el imperialismo puede reaccionar como una fiera herida cuyos últimos zarpazos son los más peligrosos. Y esta es la situación existente en estos momentos a nivel internacional. No me voy a extender más porque creo que quizá me he extendido en exceso. Quiero decir, ¿qué es el feminismo? ¿Qué es el feminismo genológicamente? ¿Qué es el feminismo políticamente? ¿En qué puntos, digamos, se contrapone a la línea que ha llevado históricamente el marxismo? ¿En qué puntos, digamos, se puede acoplar? Organizaciones que tú mismo has mencionado, como puede ser, por ejemplo, en el caso de Italia, si son feministas o no, porque a mí militantes de Italia, por ejemplo, me han dicho que su organización no es feminista y otras me han dicho que sí. Entonces, o sea, ahí yo creo que en este sentido, por eso yo creo que es importante el hecho de que se den, pues eso, esos espacios de formación y esos espacios para precisamente esclarecer debates y esclarecer
yo creo que son posturas. Y por esa misma razón, y hilando con lo segundo que lo has dicho, es que eso para mí son lógicas que son, bueno, o sea, no sé cómo decirlo, pero lógicas que responden estructuralmente a estructuras, valga la redundancia, que no son, vamos a decirlo, de nuevo tipo, vamos a decirlo, porque hay muchas veces por lo que se compite, no es, o sea, ni siquiera en un sentido político, porque no quiero decir, no nos vamos a engañar, si tú tienes la hegemonía en un sitio y tienes pues otro sector que no hace, pues bueno, puedes mantener un debate, pero ahí pues todo el mundo sabe que, pues eso, que decir, o sea, no vamos a ser naif, juego sucio ha habido toda la vida. Pero sí que es verdad que yo creo que en ese sentido, a diferencia de, por ejemplo, ese tipo de organizaciones que tú mencionas, el problema es que muchas veces ni siquiera tienen una vinculación orgánica. Entonces, o sea, hay que decir, tú no puedes establecer el debate entre, por el ejemplo que has puesto tú, de un grupo feminista que sea, por utilizar tus mismas palabras y no meterme en camisas de 11 varas, transexcluyente y que no, porque no hay ningún tipo de vinculación orgánica. Entonces, la única interacción que tienen es de competencia en lógica de mercado político con gente que pueden apelar, que sea más o menos amplio. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que cuál debería ser la diferencia en ese sentido de la cultura política de los partidos de nuevo tipo y y dentro en los partidos que nos inmiscuimos de eso, que de hecho ha sido, o sea, en ese sentido, nuestra tradición política, o sea, es cómo se forja el partido de nuevo tipo, a diferencia, pues de, por ejemplo, de la socialdemocracia alemana, que es una línea, que eso ya lo decía Lenin, ¿no? Que le echaban la bronca cuando decía, no, es que tenéis que expulsar a Bernstein. ¿Por qué no expulsáis a Bernstein? En el sentido de, bueno, no, es que estamos diciendo lo mismo, pero bueno, hay diferentes líneas, hay esto no, pero dentro de que pueda haber diferentes líneas, clarificar esos puntos para ver en qué puntos se puede haber ahí una unidad de acción y en cuáles no. Y ahí es que hay en algunos que objetivamente no se puede. O sea, quiero decir, por lo que has dicho tú, no aspiras a tener la misma línea en términos de cuestión de la mujer con la ministra de Igualdad del PSOE. Eso es evidente. Entonces ahí siempre va a llegar un punto más o menos grueso, también dependiendo de la coyuntura y todo, pues que evidentemente ahí no va a haber punto de acuerdo. Perdón, que me igual me alargo mucho.